Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias por estar aquí juntos para recibir la palabra del Señor. Y meditaba yo, quizás esto es como parte de la prédica, pero meditaba yo en este tiempo de Semana Santa que la mayoría de las iglesias bíblicas aprovechan para explicar lo que es la Pascua, lo que es el sacrificio de Cristo, las 7 palabras, etcétera, etcétera. Y meditaba yo, hermanos, ¿cuál es la razón por la cual nosotros hemos sido liberados de nuestros pecados pasados? Siempre tenemos batallas. Hemos sido liberados y salvados de nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros, y no tenemos deuda ya para con el Padre. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros, aun cuando pecamos, tenemos esperanza? ¿Y cuál es la razón? Aún porque teniendo todavía iniquidades dentro de nosotros, el Padre nos acepta y no hay condenación. Y es porque dice Corintios, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ya hubo un sacrificio. Pascua es un derramamiento, es pasar, no matar a uno, sino matar a otro, y fue por el sacrificio de Cristo. Y entonces, hermanos, nuestras vidas deben de estar muy agradecidas de celebrar esta fiesta, de vivir nuestras vidas sin condenación, no para pecar, pero sin condenación, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Ya hubo un sacrificio expiatorio, y eso, hermanos, nos llena de esperanza y de gozo, aun cuando caigamos en pecados, aun cuando todavía haya iniquidades, porque el enemigo viene. Entonces podemos decir como el apóstol, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Por lo tanto, ya no hay condenación, ni eterna, ni el enemigo puede condenarnos, porque estamos cubiertos por esa sangre. Quiero que oremos para dar inicio a la última prédica del libro de Abdías. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, suplicamos que en este púlpito tú seas agradado. Suplicamos que la palabra sea dada con gracia, con humildad, y que los oyentes también manifiesten esa misma gracia, para que en todo sea Dios glorificado. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Hermanos, estamos compartiendo el libro de Abdías, Jesucristo en el libro de Abdías, y dando un breve repaso contra quién profetizó Abdías. Abdías profetizó contra una nación que se llamaba Moab. ¿Cómo se llamaba, hermano? Moab. ¿Así se llamaba, hermano? Edom. Los edomitas. ¿Quiénes eran los edomitas? Los edomitas
eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, los dos gemelitos, hijos de Isaac. Crecieron como hermanitos, pero siempre hubo rencor entre ellos. Y la razón por la cual Abdías profetiza, Dios manda esta profecía contra ellos, es porque los edomitas, el día en que Jerusalén fue quemada, saqueada por los babilonios, ellos no solamente no hicieron nada, sino que se alegraron, porque ellos tenían rencor contra su hermano. Y no solo se alegraron, sino que se aliaron, participaron para exterminar a Israel, o sea, a Judá. Y entonces es por eso que Dios manda esa profecía contra Edom. Pero Dios también promete que esa profecía de destrucción no se va a llevar a cabo, pero Dios promete que Israel, que fue llevado a Babilonia, va a ser restaurado. Y es aquí donde vamos a ver la segunda parte del versículo 17 al 21, y es la profecía de restauración a favor de Israel. Yo les invito a que leamos del versículo 17 al 21. Pero en el monte Sión habrá liberación. ¿Qué habrá, dice, hermanos? Liberación. Y será sagrado. El pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. Los descendientes de Jacob serán fuego y los de José llama. Pero la casa de Esaú, o sea, los edomitas, serán estopa. Le pondrán fuego y la consumirán, de tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Esaú. Fíjese, la profecía decía, no quedará sobreviviente en la descendencia de Esaú. Israel iba a ser llevado cautivo y iba a regresar, pero dice, de la descendencia de Esaú no iba a quedar sobreviviente. Y da la firma y dice, el Señor lo ha dicho. Los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela poseerán Filistea. Los israelitas poseerán los campos de Efraín y de Samaria, y los de Benjamín poseerán Galaad. Los exiliados, este ejército de israelitas que viven entre los cananeos, poseerán las tierras hasta Sarepta. Los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarad poseerán las ciudades del Negev, y los libertadores subirán al monte Sión para gobernar la región montañosa de Esaú, y el reino será del Señor. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cumplió Dios la profecía de que Israel iba a ser llevado cautivo pero iba a retornar? Sí, la cumplió. ¿Cumplió Dios la profecía de que Esaú iba a ser exterminado? ¿Que Dios se vengaría de ellos por lo que le hicieron a su hermano? Sí, Dios cumplió.
el versículo 10, 16 y 18 dice que Esaú iba a ser talado para siempre, como si no hubiera sido. 4 años después de que Jerusalén fue destruida, Edom fue destruida también por los mismos babilonios, a quienes ellos habían ayudado. Y 70 años después de Cristo, cuando Jerusalén fue nuevamente destruida, se cree y se cuenta la historia que desapareció la última familia idumea. Ahí murió la última familia idumea, porque Dios lo había dicho. ¿En qué podemos ver a Cristo en este libro de Abdías? Porque eso es lo más importante. ¿En qué podemos ver a Cristo en el libro de Abdías? Bueno, en Abdías, Cristo actúa como el gran juez de toda la tierra que juzgará a las naciones. Cristo actúa en Abdías como el gran juez que juzgará a todas las naciones. Vea por favor versículo 15. Ya no solamente dice que Dios va a juzgar a Edom, sino a todas las naciones. Ahí menciona a todas las naciones. Mire lo que dice el 15. Porque cercano está el día del Señor. ¿Contra Edom? No. ¿Contra qué, hermano? Contra todas las naciones. Edom, incluyendo a Edom, porque Edom representa a todas las naciones incrédulas, las naciones enemigas, que no creyeron, que rechazaron a Cristo. Edom, como hiciste, se te hará, sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Pues sin duda que así como ustedes israelitas bebieron de mi copa en mi santo monte, así también la beberán sin cesar. ¿Edom? No, todas las naciones beberán y arguirán, y entonces serán como si nunca hubiera existido. En esos versículos nosotros podemos ver a Jesucristo como el juez que juzgará al mundo, que juzgará a todas las naciones. Como yo les decía, Edom representa a todas las naciones enemigas del pueblo de Israel, a todas las naciones que no creyeron en Cristo, a todas las naciones que lo rechazaron a Él. Y que esas naciones un día, así como Edom fue juzgada, van a ser juzgadas delante de Dios. Y Dios va a cumplir eso. Por eso, tú que has venido hoy, has hecho bien. Porque solo el hecho que tú estés en esta iglesia, tú estás diciendo: yo no quiero ser enemigo de ese Dios. Yo quiero acercarme a Dios. Mire, hermano, ¿cómo va a ser ese gran día cuando Dios reúna a todas las naciones? Ya no solo a Edom, sino a todas las naciones, grandes y pequeños, muertos y vivos, vivos y muertos. Dios los va a reunir delante del juez que se llama Jesucristo.
Miren lo que dice Mateo 25:31. Dice 25:31. Cuando el Hijo del Hombre, o sea, como quien dice, el que se hizo hombre, el Dios que se hizo hombre, pero fue rechazado por muchos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ya no en un pesebre, en su gloria, y todos los santos ángeles con él. Note bien que dice, no es la iglesia que viene con él, no. Ahí hay un principio escatológico. ¿Con quién viene el Señor desde allá, hermano? Con sus santos ángeles. Está hablando de la segunda venida. O sea, es el mismo rapto, pues. Pero no es que el rapto se va y sí, el rapto, él rapta a su iglesia a que lo salga a encontrar, pero él viene con sus ángeles. Y dice, y serán reunidas delante de él, ¿quiénes, hermanos? Todas las naciones. ¿Quiénes van a ser reunidos delante de él? Ahí va a estar Alison, ahí va a estar Brianna, ahí va a estar todos estos jóvenes, ahí va a estar todas las naciones, sin excepción, grandes y pequeños, hermano. Que los jóvenes tienen que entender claramente hoy que un día estarán dando cuenta delante de Dios. A usted debe de quedarle claro eso, y a mí debe de quedarme claro, y yo tengo que ser claro en eso, que nosotros vamos a estar delante de Dios, todas las naciones. Y qué glorioso va a ser para aquellos que hemos confiado en la justicia de Cristo. ¿Verdad, hermanos? Que ese va a ser un gran consuelo. Y dice, y apartará los unos a los otros. Aquí está dando una comparación, una figura. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Los cabritos representan las naciones, las personas, los jóvenes, los viejos, toda persona que no creyó en Jesucristo, que no oyó su llamado, que vivió para otra cosa, no para el diseño que fue creado. Fuimos creados y diseñados para Dios. Nuestro cuerpo, la misma creación, nos da testimonio que hay un creador, y ese creador es legislador. Hay leyes que Él ha puesto, las cuales deben de ser respetadas, y es vivir para Él, no para la creación. Y Él apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha. ¿A dónde va a poner las ovejas? A su derecha. Y a los cabritos a su izquierda. E irán estos, los primeros, los cabritos, al castigo eterno. Castigo eterno. No hay nada de la doctrina de aniquilación. No. Creo que sí, los testigos de Jehová creen en el aniquilamiento.
también hay un falso evangelio que creen y son teólogos respetados en el aniquilamiento, pero la Biblia es clara, no habrá aniquilación. Lo que habrá es castigo eterno. ¿Cómo va a ser el castigo, hermano? Porque la pena de haber rechazado a un Dios eterno tiene que ser igual. Si rechazamos a un Dios eterno, la pena no debe de ser el aniquilamiento, sino justamente equitativa al delito cometido. Y dice, e irán estos al castigo eterno y los justos, ¿a dónde dice, hermano? A la vida eterna. Qué glorioso. Hermanos, yo quiero dar una aplicación en el libro de Abdías. Y yo quiero que por favor meditemos, usemos lo que Dios nos ha dado, el entendimiento, y podríamos en el buen sentido, el cerebro que Dios nos ha dado. Pensemos. Este libro es una profecía en contra de ¿quién, hermano? De Edom. Ahora, ¿por qué esta profecía Dios no la dirige a Edom? Sí, ellos lo supieron, sino que la dirige a los israelitas que están exiliados. Pensemos. Fíjese bien, este libro es una profecía, el 80% habla de Edom. Pero esta profecía no está dirigida para que la lea Edom, sino que está dirigida para que la lean los que sufrieron, los israelitas que están en el exilio. ¿Cuál es la razón de eso? Porque Dios inspiró este libro para consolar. Porque Dios tiene hijos y los consuela, no los deja. Dios inspiró este libro para consolar a su pueblo con su venganza anunciada. Porque Dios había dicho, me voy a vengar de Edom. Por haberles hecho sufrir por tantos años. En otras palabras, Dios levantó a Abdías con un mensaje de fe y esperanza para el remanente que estaba sufriendo una injusticia. El propósito del libro de Abdías va más allá de advertir a Edom de un juicio inminente. El propósito de Abdías es que Dios nos da su gracia para que soportemos el sufrimiento. Pero esa misma gracia incluye que Dios se venga de nuestros enemigos. ¿Se oyó, hermano? El propósito del libro es decirles a los israelitas que estaban sufriendo, sí, pero yo les he dado gracia a ustedes para que sufran. Pero esa misma gracia que yo les he dado incluye una gracia vengativa contra lo que ustedes los han matado y asesinado. Que la gracia de Dios incluye dos cosas. Primero, gracia para sufrir el que está sufriendo, pero también esa gracia es una gracia vengativa para pagar a aquel que ha hecho sufrir al otro. Te pregunto yo, porque yo me enfrento ahorita no a personas,
negritas o de todas las clases. No, yo me enfrento ahorita a la iglesia del Señor. Estoy consciente. ¿Has sufrido tú alguna injusticia de alguien? Pregunto, quizás chiquita, quizás cuando estabas joven, pero una injusticia bien olímpica, hermano. ¿Has sufrido tú alguna injusticia de alguien? No temas, porque Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia para sufrir. O sea, no hay tal de pare de sufrir, no. Dios te va a dar gracia para sufrir. En medio del sufrimiento, acuérdate, en medio de esa espina, de esa estaca, de esas cicatrices que todavía tienes, yo quiero consolarte y decirte: Dios ha derramado gracia suficiente para que no te ahogues en la amargura y en la venganza propia. Hay heridas que yo desconozco, pero Dios ha dado gracia para sufrir con gracia. Pero también esa gracia que Dios te ha dado incluye la venganza. La venganza justa de Dios. Dios no se va a quedar con las manos vacías ante esa injusticia que se te ha hecho. No, Dios no se va a quedar con las manos vacías, con las manos amarradas. Dios se va a vengar, hermano. Y la venganza de Dios será una venganza justa. Quizás estaré hablando ante una persona que cuando niña o niño fue violado. Cuando niño o joven fue traicionado, calumniado. Tranquilo, no te ahogues en tu amargura. Hay gracia suficiente para soportar ese sufrimiento. Pero también Dios promete que Él se va a vengar, porque tú eres su hija y su hijo, y Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Dios es un Dios vengativo, pero su venganza es justa. Y eso debe de consolarnos a nosotros. Amén, hermanos. Habrá un día delante del juez de toda la tierra que todo será manifiesto, y Él pagará a cada uno según sea su obra. Vivimos en un mundo terrible, como yo decía el domingo pasado. Hoy cualquierita, hermano, cualquierita vas a la cárcel así rápido. Cualquierita, hermano, te pone la prueba, aunque no sea una prueba. Cualquierita, hermanos. Y por eso es que el pueblo de Dios ante todo eso calla y dice: dame gracia, Señor, para soportar toda injusticia, pero también, Señor, sé que un día esa misma gracia se va a vengar de eso que me hicieron. ¿Consuela eso, hermano? El justo se consuela en eso. ¿Qué aplicaciones podemos dar? Porque aquí termina el texto. ¿Qué aplicaciones podemos dar hoy en día? Hoy. Oiga bien, por favor, oye, y yo también quiero oír. Una aplicación que podemos dar es:
no tomes venganza contra tus enemigos. No tomes venganza contra tus enemigos, por favor. Todos sufrimos ofensas, ataques, chismes, calumnias, pero eso no significa que tomaremos la venganza en nuestras manos. Solo Dios puede vengarse justamente. ¿Se oyó eso, hermano? Solo Dios. Si te vengas, hermano, hiciste lo mismo que el que te hizo. Solo Dios puede vengarse y castigar justamente. No castigues tú. Encomienda a Jehová tu camino. Él es el juez de toda la tierra. Génesis 18:25. Dice, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. La venganza solo le pertenece a Dios. Repita conmigo, la venganza solo le pertenece a Dios. Él será quien pague a cada uno, porque Él es perfectamente justo y a Él le pertenece la venganza. Sé que son versos muy conocidos para algunos, pero quizás para otros no. Romanos 12:19, mire lo que dice. Romanos 12:19. El mundo no pone en práctica estos principios porque no los conoce. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, yo me vengaré. Los edomitas se reían de los israelitas cuando los estaban matando, pero cada risa, cada burla, el que mira el cielo y la tierra, el que escudriña el cielo y la tierra, estaba listo para un día vengarse. Los israelitas estaban siendo llevados cautivos y Edom se estaba burlando porque ellos tenían cuello con los babilonios. Ellos tenían el poder. Hermano, los gobiernos pasan. ¿Qué les pasa a los gobiernos, hermano? Pasan. Nosotros hemos visto en cada gobierno, hermano, cómo, y hemos cometido el error antiguamente de confiar en los gobiernos y de confiar en los altos puestos para ahí, hermano, hacer lo que se quiere. Todos los gobiernos a nivel mundial hacen eso. Solo el humilde no hace eso. El que es como Cristo, el que lucha. Así que no te preocupes si tú ves personas en altos puestos haciendo lo que ellos quieren, hermano, porque es el tiempo de ellos, sea aquí o en otro país, hermano. No te preocupes. Hay un Dios en los cielos que ve a los que se parecen a Él, que ve a los que son como ovejas llevados al matadero, pero también ve a los matadores. Y entonces, ¿cuál debe de ser nuestra reacción, hermano, ante un enemigo que tengamos?
vencer el mal practicando el bien. Romanos 12:20. Hermano, estos textos son pero tan preciosos, son principios, son dagas, hermanos, que el Señor Jesús usó. Sí, dice, antes de leer el texto, un puritano iba huyendo. Un puritano era un cristiano de verdad. Iba huyendo, el policía lo iba persiguiendo para apresarlo. Y el policía cayó en una poza de hielo, se hundió. ¿Y sabe qué hizo el puritano? Se regresó. Da deseo de llorar. Le dio la mano a este hombre, lo sacó. Y después de haberlo sacado, ¿sabe qué hizo el policía? Lo apresó y mataron al puritano. ¡Qué cristianismo, hermano! Romanos 12:20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice, hermano? Es una oportunidad, hermano. Es una oportunidad. ¿Cómo vencer al enemigo? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. No te vengues. Pues haciendo esto, ascuas de fuego, brasas de fuego, amontonará sobre su cabeza. O sea, como quien dice, lo vas a purificar, le vas a quemar la maldad, la manera de actuar tuya, le vas a quemar esa maldad. Él le va a dar vergüenza a él. Él se va a avergonzar. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amada iglesia, incluyéndome, no nos venguemos. No tomemos venganza de nuestros enemigos. ¿Qué más? Ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Jesús mandó a amar a nuestros enemigos, hermano. Así como Él es bueno con ellos. ¿Sabe que Dios es bueno con los enemigos de Él? Personas que lo odian a Él, que lo maldicen, Dios es bueno con ellos. Dios les da hijos, trabajo, salud, descanso, alimento, entre otras cosas, como parte de la bondad de Él. Y como hijos de Dios, nosotros debemos mostrar la misma actitud y la misma virtud de Él. No sé cuántos han sido llevados a juzgados injustamente, pero olímpica, injustamente. Yo sí he sido llevado. Y ves a tu enemigo ahí diciendo cosas, pero de verdad, no son ciertas. Y es ahí donde esto que voy a leer te sostiene. Yo he tenido que decirle al juez, ¿sabe? Yo no voy a hablar más, pero yo voy a decirle esto y cabalito esto, porque lo he memorizado. Y dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos,
Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a quienes los pecadores para recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Es un mandato para la iglesia que sufre, ya sea como cuerpo o individualmente, amar a los enemigos. Es un mandato. Y hay que hacerlo de verdad, hermano. De verdad. En oración, en lucha, en batalla. Decirle a Dios: yo, Señor, yo ahorita no lo amo, pero yo quiero amarlo. Dame la gracia. Dame la gracia. Soy débil, Padre. Guarda mi corazón. Pero quiero ser tu hijo. Quiero parecerme a ti. Otra aplicación, hermanos, es que el dolor que sufrimos por causa de nuestros enemigos es parte de la gracia de Dios sobre nosotros. Oiga bien, el dolor que sufrimos de parte de nuestros enemigos es parte de la gracia de Dios sobre nosotros. Saben, hermanos, que uno quiere que Dios tome venganza así de lo que le han hecho a uno, pero así. Y pasan los años, y pasan 10 años, hermano. Dios no siempre toma venganza prontamente contra nuestros enemigos. No siempre. Muchas veces tenemos que sufrir. Y muchas veces el sufrimiento que padecemos por causa de ellos, ese sufrimiento, oiga bien, nos acerca a Dios. Es parte de la gracia. Y ese sufrimiento que causan los enemigos nos aleja del pecado. Como dijo alguien, o uno sale... Un hermano que me explicaba esa expresión, better o bitter, me decía, en inglés. Yo no sé inglés mucho. Pero mire, me dice, o sale mejor o amargado uno. Better o bitter, me dice. Pero cuando la gracia está, ese sufrimiento nos acerca a Dios y nos aleja del pecado. Por lo tanto, es gracia para nosotros, porque no es para nuestra destrucción, sino para nuestra santificación. Y Dios es glorificado en todo. Hermano, si a ti te acusan de algo en un negocio, en lo que sea, ¿va? Ustedes son negociantes, saben, y realmente fue olímpico, pero olímpico, no hubo maldad de parte tuya, es la maldad del otro encima de ti, aprovechándose. Hermano, si tú pides gracia, porque la gracia está, y pasas la prueba, tú serás bienaventurado. Bienaventurado el varón, dice, que soporta la prueba, porque heredará la corona. Tú no vas a salir lo mismo de esa situación. Tú vas a salir santificado, santificado. Porque ese enemigo que te quería destruir, ese enemigo
que quiso destruir a Israel, lo que hizo fue, sin saberlo, cumplir el propósito de Dios, y es hacerte más santo. Cuando aquellos israelitas venían, hermano, venían con la cola debajo de las patitas y la cabeza agachada, diciendo: Dios es fiel. Cuando todo Edom fue destruido, hermano, y todo ellos lo tuvieron que poseer nuevamente, y los israelitas se gozaban, hermano, no en la maldad, sino en que Dios había sido fiel. De ahí nacen los salmos, los himnos, los cánticos espirituales. Hermano, el dolor que sufrimos por causa de nuestros enemigos es parte de la gracia de Dios sobre nosotros. En la etapa de padres nosotros sufrimos un tipo de dolor que es un dolor especial, hermano, que los hijos causan en uno. ¡Wow! Pero si pasas la prueba, tú no serás el mismo. Porque ese dolor que sufrimos es parte de la gracia que te va a acercar más a Dios y te va a alejar más del pecado. Otra, hermanos, es que otra aplicación: confía en el Señor. Hermano, cuando no puedas hacer nada y todo parece estar acabado, cuando creas que tu enemigo ha triunfado sobre ti, confía en Jesús. Hay veces que no entendemos y vemos al enemigo triunfar. Confía en Jesús, mantente con la cabeza agachada. No tengamos temor, porque Dios es más grande que cualquier enemigo. Confiemos, porque Él ya ha vencido. Hermanos, otra aplicación es: temamos a Dios, recordando que Él nos va a pagar según nuestras obras. Hermanos, cuando un hermano caiga en pecado, no te alegres, no murmures, no lo juzgues, porque puede ser que él se esté arrepintiendo. Dice Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, ora por él con espíritu de mansedumbre. Ten cuidado que Edom se vaya a levantar en medio de ti, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado de la misma manera. Abdías nos enseña que todas las acciones y motivaciones tienen consecuencias. Dios escudriña y juzga no solamente las acciones, sino las intenciones. Por eso hay versículos que dice y escudriña los riñones, dice. Se refiere a eso, que Dios no solamente ve las acciones, sino las intenciones. Quiero concluir, hermanos. Hermanos, eso de no tomar venganza no es fácil. Uno puede decir: no, yo no lo odio, no, yo no. Hermano, solo Dios sabe. Amar al enemigo, hacerle bien, humanamente no es fácil.
Ahora, en todo esto que yo he predicado, no cometamos un error, un grave error. Yo sé que ustedes tienen enemigos, todos los tenemos. Sé que hay personas que nos han hecho daño en nuestra niñez, nuestra juventud, etcétera, etcétera. Ha cambiado nuestra vida por la maldad de otros. Y hoy en este mensaje podemos decir, entonces el hermano me predicó, yo voy a perdonar, yo voy a amar, yo voy a hacerle bien. No cometas ese error. No cometamos un grave error. La clave no está en el esfuerzo humano. La clave está en estar unido a Jesús. ¿Se oyó eso, hermano? La clave no está en el esfuerzo humano, en el esfuerzo de voluntad, poner tu voluntad, échale ganas. No. La clave está en estar unido a Jesús. Para no tomar venganza, para poder perdonar, para poder amar y hacer bien a nuestros enemigos. Eso no se logra con el esfuerzo humano. Oiga bien, no se logra con el esfuerzo humano. Fuerza de voluntad. Necesitamos estar unidos a Cristo. Yo no te estoy hablando de asistir a la iglesia o de tener una religión. Estar unido a Cristo es diferente. ¿Ven esta hoja que está verde? ¿Por qué esta hoja está verde y no le hace entrada el calor? Porque esta hoja está pegada a este tallo. Cuando tú tratas de echarle gana, es esto. Cuando tú tratas de perdonar, de amar, de hacer todo lo que te he dicho, hacerle bien al enemigo en tus propias fuerzas, es cuestión de tiempo para que esta hoja se vuelva negra. La razón por la cual esta hoja se mantiene verde y puede en medio del calor ser verde y echar otras hojas es porque está unida a la rama. Así es Cristo. Yo no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de estar en Cristo. Yo no te estoy hablando de ir a la iglesia, no, te estoy hablando de estar en Cristo. Si por ejemplo esta tarjeta son $100 y yo los echo en este sobre y quemo al sobre, ¿qué le va a pasar a los $100? ¿Qué le pasa a los $100, hermano? Lo mismo que le pasó al sobre. ¿Sabes que nosotros damos gracias a Dios por la palabra, y el mensaje de la palabra es el evangelio? Nunca olviden eso. Nosotros damos gracias a Dios por la palabra, pero el mensaje que la palabra trae es el evangelio. ¿Y sabes qué es el evangelio? Que Cristo vino, que Dios se hizo hombre porque quería liberar a hombres, salvar a hombres. Y ese hombre murió. Y ese hombre resucitó, venció a la muerte.
Está sentado a la diestra de Dios. Ese hombre venció, triunfó, venció todo pecado con el cual tu batalla. Ese hombre lo venció en la cruz y en su resurrección. En Cristo hay un poder de resurrección. Él está vivo. Él vive. Y cuando tú estás unido a Cristo, esa misma vida de Cristo es una vida victoriosa en ti. Así que tú no puedes decir, es que no puedo perdonar, porque sí, si estás unido a Cristo, sí lo puedes. Dijo un joven una vez, no es posible que este pecado, dijo, sea más grande que Cristo y que Cristo no lo haya vencido en la cruz. Y él en ese mismo momento experimentó la victoria en su pecado, un pecado en íntimos, ataduras que él no podía derrotar a causa de que Cristo está vivo y en él hay un poder de resurrección. Quizás esté hablando a una persona que ha sido violada cuando estaba chiquita, abusada desde la infancia. Personas que le han hecho injusticia, le han matado familiares. Y está cargada. Está cansada de luchar contra eso, de poder vencer. ¿Sabes? Jesús dijo, venid a mí, Mateo 11:28, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que Dios, su Hijo Jesucristo y el amor del Padre puedan apoderarse, mientras los músicos pasan, de nuestros corazones, para que el gobierno, el reino de Cristo sea más real en nuestra vida. La vida de Cristo sea más real en nuestras vidas. Y podamos vivir en este mundo, no solo sobreviviendo, sino siendo luz a un mundo que no conoce el libro de Abdías, que no sabe el propósito del sufrimiento, que ignora totalmente el por qué le suceden las cosas a uno. Ignoran que hay un Dios que gobierna todas las cosas y que está sentado en el trono. Pongámonos en pie y oramos. Dios, toma tu santo trono. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por haber estudiado este libro de Abdías. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Hay cosas que solo tú y yo y la persona que está aquí sabe. Enemigos, abusos, situaciones difíciles. Por eso venimos a ti. Por eso venimos a ti en esta mañana. Porque tú dijiste, venid a mí los trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar.